hacer es por qué la mayoría de los cubanos en Estados Unidos vota republicano. Esto es una pregunta que se hacen casi todos los grupos de exiliados de los países de Centroamérica, la mayoría de América Latina, incluso muchos que son nacidos aquí, hispanos nacidos aquí, pero que no entienden cómo un grupo de hispanos, como son los cubanos, vota republicano, que es el partido, bueno, ya ahora queda evidenciado que es el partido que no quiere hispanos aquí, ¿no? De hecho, los cubanos más que nadie nos hemos beneficiado de los demócratas, porque si hay un país que se ha beneficiado del Partido Demócrata es Cuba, ¿eh? Cuba es el único país que se lo dieron los demócratas que tiene 20,000, tenía, ya no las tiene, 20,000 visas anuales solo para Cuba. Eso nada más lo ha tenido Cuba, ¿eh? Una política específica para Cuba. La ley de ajuste cubano, eso nada más lo tenemos los cubanos, que podemos llegar a acogernos a esa ley y hacernos residentes al año de un día. O sea, somos privilegiados gracias a los demócratas. Todas estas leyes las pasaron los demócratas. Sin embargo, los hispanos, el resto de los hispanos mexicanos, centroamericanos en general y muchos latinoamericanos, no entienden por qué los cubanos votamos, bueno, yo no voto republicano, pero en su mayoría, amplia mayoría, votan republicano. Y la respuesta es hacer porque, y esto lo digo sin cosa nada peyorativo, ¿no? Los cubanos somos probablemente el exilio más ignorante que ha llegado a los Estados Unidos y a cualquier país, no en forma general, no estoy generalizando, pero sí somos totalmente ignorantes en materia política, en materia electoral, en materia de derechos, de libertades, de civismo, de libertad de expresión sobre todo. ¿Por qué? Porque venimos de un país que es absolutista, que es casi totalitario, un país donde no se puede opinar diferente, no existe más de un partido, un solo partido, y el órgano principal de la prensa se llama periódico Granma, que lo que emite ese periódico es como un editorial, perdón, como un editorial para todo el resto de los periódicos y prensa y televisoras que hay en Cuba. O sea, en Cuba es un país donde tú no puedes criticar a los líderes. En Cuba no se critica a los líderes. Esto para cualquiera en sus países es normal. Burlarse del presidente en los programas humorísticos, criticar al presidente, decirle tú. En Cuba eso no se puede hacer. En Cuba son los líderes supremos los que pueden echarle la culpa a los líderes subalternos. Y a cada rato cogen un ministro y lo tiran para mí, tíralo para la candela, ¿me entiendes? Para aplacar las aguas y las protestas del pueblo, que constantemente está molesto en Cuba, porque en Cuba no funciona prácticamente bien nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Este grupo de migrantes ignorantes en materia electoral y política, que somos los cubanos, llegamos a los Estados Unidos y ¿para dónde vamos la mayoría? Venimos para el sur de la Florida. Esto es un terreno puramente republicano, extremadamente republicano. Fíjate que este fenómeno de votar republicano entre los cubanos no se da tanto en mis coterráneos que se van para otros lados del país. Esto es sobre todo el sur de la Florida, porque aquí la prensa republicana controla el discurso político. En el sur de la Florida, en este momento, yo creo que no queda ni una sola emisora de radio que tire para el Partido Demócrata, ni siquiera para el centro. Todas son republicanas, pero trompistas, ¿eh? Trompistas. Nadie se imagina el bombardeo mediático que han sufrido las últimas generaciones de cubanos, sobre todo en los últimos 15, 20 años, antes de Trump incluso, que hace como unos 15, 20 años comenzó de nuevo con mucha fuerza, sobre todo en el sur de la Florida, el tema de que los demócratas son comunistas y los demócratas son comunistas. Imagínate tú, llegamos nosotros ignorantes aquí y nos cogen bombardeo este, Oye, olvídate de eso. Hoy a los 15 días ya ningún cubano quiere saber nada de los demócratas porque los demócratas son los culpables de lo que pasa en Cuba. Coño, no se dan cuenta que los demócratas son los que han permitido que todos, absolutamente todos, los cubanos podamos huir de la isla. Sin embargo, hoy la mayoría de los cubanos cree que los demócratas son su peor enemigo. O sea, es una cosa, es un doble lavado de cerebro. Porque a los cubanos nos lavan el cerebro en Cuba y después nos lo vuelven a lavar aquí. Yo hablo en sentido general, hablo en plural, me incluyo porque bueno, yo formo parte del exilio cubano, ¿no? Yo no pienso como esta gente porque tuve la suerte, desde que llegué, me interesó el tema político. Como la mayoría de mis seguidores, por ejemplo, que piensan como yo, son gente que se han interesado en el tema político. Cuando tú te interesas en el tema político, por muy cubano que seas, te das cuenta que somos ignorantes los cubanos, somos muy ignorantes. Y les voy a poner un ejemplo clarito. Este es el ejemplo más fácil. Yo lo he puesto muchas veces, pero este es el ejemplo más claro para demostrar hasta qué punto somos ignorantes los cubanos en Estados Unidos. En Cuba,
Ya les dije que la prensa no puede criticar a los líderes, ni a Raúl, bueno, ni hablar ni a Raúl ni a Fidel. Eso es caca, ¿no? Caca. El que haga eso probablemente es deportado, ¿eh? Del país completo. Pero ni a Díaz Canel, ni a Esteban Lazo, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Esos son los líderes. No, 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 no. Tú criticas para abajo, pero para allá arriba no. Bueno, ¿cuál es la prensa aquí republicana? Fox News. Fox News funciona exactamente igual que la prensa cubana. Igualito. Tú puedes abrir Fox News cualquier día, cualquier hora, cuando sea, y nunca vas a estar escuchando hablar más ni de Trump ni de los líderes republicanos. Nunca, nunca. Y esa es la misma prensa. Esa es la prensa que siguen los cubanos trompistas, ¿no? La mayoría de los cubanos del exilio. Tú nunca vas a escuchar eso, ni en la radio cubanoamericana, que es trompista a muerte, ¿me entiendes? Tú nunca vas a escuchar una crítica ni siquiera al Partido Republicano. No existe. Porque esta prensa republicana ha convencido a un montón, millones de americanos blancos, pero los cubanos han caído en eso porque tiene réplica Fox News en todas las emisoras controladas, prácticamente todas ellas por los republicanos, por el discurso y la política republicana, han convencido a millones de americanos, y los cubanos han caído también, de que todo el resto de la prensa es liberal, es woke, miente, es socialista, ¿me entiendes? Entonces no siguen la verdadera prensa como The New York Times, The Washington Post, CNN. Están convencidos de que esa prensa es mala, ¿me entiendes? Y entonces siguen a Fox News. Y no se dan cuenta, los muy tontos, que Fox News funciona igual que el Granma en Cuba, igualito. O que Telesur en Venezuela, o que Russia Today en Rusia. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y eso en realidad no es, esto se lo digo a los demás emigrantes de otros países, no es porque los cubanos seamos malos, ni seamos diferentes. En realidad sí somos diferentes. ¿Y en qué somos diferentes? En que el resto de los demás emigrantes de América Latina y del mundo vienen de países donde existe la democracia, donde es normal que hayan 2, 3, 4 partidos, 2, 3, 4 opciones políticas, donde la gente pueda decir lo que crea, lo que quiera del presidente, del líder de cada partido, ¿me entiendes? Donde existen campañas electorales. Nosotros venimos de un país que hace más de 60 años no existe eso, ¿me entiendes? Y es por eso que la mayoría de los cubanos vota republicano, aun cuando estamos en el peor partido republicano en la historia de los Estados Unidos de América, que sobre todo hay odio hacia nosotros los hispanos, ¿eh? Pero es eso, es ignorancia, somos un pueblo ignorante. O sea, nunca de un pueblo absolutista como Cuba puede salir un exilio preparado, y siempre aclaro, en materia política, en materia electoral, cívica, de derechos, de libertades, porque si naces y te crías sin eso, ¿cómo coño vas a saber de eso? ¿Me entiendes? No es culpa de nosotros, entiendan. Dale, cuídense.